ahora en agosto tuvimos la Semana Nacional por la Biodiversidad, que quizá algunas de ustedes participaron. En el eje de alianzas, pues la intención es generar estos vínculos, el intercambio de conocimientos y experiencias entre jóvenes, pero también entre jóvenes y con otros actores clave, ya sea gubernamentales, otras organizaciones civiles, como también es el ejemplo el día de hoy, que estamos colaborando con Reforestamos México y con dependencias gubernamentales y demás. En nuestro eje de impacto territorial, lo que buscamos es que esta red vaya generando raíces en todo el país, entonces se busca generar grupos de 5 a 10 personas o 15 según, esto es muy orgánico y el interés de este eje es que se generen agendas de trabajo locales de implementación. Y el eje de incidencia política busca que las juventudes participemos de una manera estratégica en espacios clave en donde se están diseñando o evaluando estas políticas públicas de biodiversidad. ¿Quiénes pueden formar parte? Se puede formar parte de manera individual o de manera a través de un grupo, ya sea de tu organización, de un grupo universitario o un grupo de jóvenes en algún estado o municipio o localidad. Y el rango de edad, pues nosotros lo hemos definido según pues la legislación mexicana, que es de 12 a 29 años. Nuestro comité directivo durante 2019 y 2020 está organizado de la siguiente forma, que es la coordinación de capacitación con Alma Narváez y Paola Díaz, que va a ser nuestra experta también el día de hoy. La coordinación de movilización con Esteban Ramírez, la coordinación de impacto territorial con Esteban y Jonathan Germán, la coordinación de comunicación con Úrsula Tobilla y Valeria Capri, la coordinación de alianza con Daniela Llega y su compañera yo, Amelia Arregui, que no me presenté, estoy en la parte de incidencia política. Y solamente me va a pasar rapidísimo estas diapositivas, es compartirles algunos de las actividades que hicimos nosotros surgimos en diciembre de 2016 con la COP13, así que iniciamos actividades en 2017 aquí en el país. Y pues hemos tenido diferentes actividades respecto a nuestros ejes de trabajo y aquí hay algunas fotografías para compartir. Aquí en 2018 ya llevamos a cabo diferentes talleres estatales para capacitar a jóvenes en temas del convenio, temas de para que pudieran diseñar sus agendas locales y llevar actividades de la mano tanto con la Estrategia Nacional de Biodiversidad como con las estrategias estatales en los estados en donde es el caso que ya la tienen. Y bueno, 2019 que ya también hemos realizado algunas actividades. Esta es la agenda para el 2019 y 2020, que está en todos nuestros ejes de trabajo. Tenemos algunas actividades como los webinarios mensuales, tener artículos quincenales en nuestro blog, realizar talleres estatales y consultas estatales rumbo al post 2020, que ya más adelante les estaremos enviando información a este respecto, generar jornadas de movilización nacional, apoyar a más grupos para que definan sus acciones locales e incidir constantemente y de manera profesional y organizada en las distintas sesiones del convenio y en el proceso post 2020. Y aquí está nuestra página web, que también al final se las vamos a compartir. Como les comentaba, los webinarios mensuales son parte de un programa de capacitación que está enfocado a jóvenes, pero que está abierto a todo público, porque hemos reconocido que hay una brecha muy grande sobre el conocimiento que en México se tiene del convenio, así que pues estos webinarios están abiertos al público y pueden ser de mucha ayuda a diferentes actores. En enero vamos a tener nuestro tercer webinario respecto al protocolo de Cartagena, en febrero sobre el protocolo de Nagoya, en marzo sobre el plan estratégico vigente, que es el de las metas de Aichi con un horizonte de tiempo del 2011-2020, y en abril vamos a hablar sobre el proceso que se está gestando ahorita en relación al convenio sobre el nuevo marco mundial de la biodiversidad, es decir, el plan estratégico del convenio, que va a tener un horizonte del 2020 al 2030.
Y bueno, sin más, entonces ahora voy a presentarles a nuestra primera ponente. Ella es Raquel Jiménez Acosta, coordinadora de Alianzas para la Incidencia en Reforestamos México AC. Raquel es internacionalista por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con la tesis La deforestación causada por las actividades agroindustriales en la Amazonía brasileña. Su vocación por los temas vinculados al desarrollo sostenible, así como sus primeras experiencias laborales en el sector ambiental desde el gobierno, en la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat y en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, la motivaron a cursar la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en el King's College London de la Universidad de Londres. Su trabajo de disertación se tituló Las implicaciones de una economía alternativa para los medios de vida de pequeños productores de alimentos. Mercado de trueque, un caso de estudio. Cuenta con distintos diplomados, como es el de la dimensión ambiental en el diseño y ejecución de políticas públicas, el de desastres y cambio climático, y uno sobre cooperación internacional para el desarrollo y sus instrumentos de gestión. En 2017 fue ganadora del concurso de ensayo Participación de la Sociedad Civil en la Agenda Multilateral de México con el ensayo titulado La COP13 del Convenio sobre la Diversidad Biológica como escenario de activación de organizaciones de la sociedad civil mexicanas hacia la Agenda Internacional de México. Sí, Karina, no te preocupes, los webinarios son grabados y los compartimos a todas las personas que se registraron. Y bueno, continúo con la reseña. Raquel fue colaboradora en CLEI, en esa red de gobiernos locales por la sustentabilidad, y desde abril del 2016 es colaboradora en Reforestamos México AC, organización en la que actualmente es coordinadora de alianzas para la incidencia, área cuyo enfoque se basa en tender puentes de colaboración entre diversos actores para posicionar al sector ambiental, en particular al forestal, como parte fundamental del desarrollo sostenible. Y pues nada, muchísimas gracias Raquel por estar acompañándonos y compartir tu tiempo. Ahora voy a desconectarme para... Muchas gracias, Amelia, eh, por esta invitación para compartir justamente pues lo que hemos aprendido desde 2016, ya que hemos estado de lleno en las actividades que se derivan del convenio a nivel internacional y aquí en México. Permítanme compartirles mi presentación. Y si me dicen, ¿se ve? A mí me sale como a la mitad, no sé. A ver, déjame ver por qué no se ve. ¿Ahí se ve completa? ¿No? A ver, denme chance. Se ve en negro ahora. Cuando te salías de la presentación se veía el PowerPoint, el programa, pero ahora ya no se ve nada. A ver. Ok. Ahora sí me dicen, ¿verdad? Listo, sí, adelante. Perfecto. Pues antes de comenzar con la presentación como tal del convenio, me gustaría platicarles un poquito por qué Reforestamos justamente ha estado participando en los temas que se derivan del convenio. Nosotros nacimos en 2002, después de que hubo una oleada de incendios en el 98 aquí en México,
justamente para colaborar con el gobierno en apoyar a reforestar zonas del país que pues fueron afectadas, ¿verdad? Y desde entonces, pues nuestra labor se ha extendido ya no solo a los bosques, sino a pensar de una manera más amplia precisamente en lo que es el desarrollo sostenible. Y como lo vamos a ver en un momentito, el convenio de diversidad biológica, pues no solo se trata de la biodiversidad por sí sola, sino cómo se relaciona con el desarrollo, digámoslo así, sostenible, ¿no? Somos miembro de diferentes redes colaborativas, como la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También formamos la Alianza Mexicana de Biodiversidad, que es una alianza que también nació en la COP 13 que tuvimos acá en Cancún. Y también somos parte de la Alianza Mexicana por la Biodiversidad, esta última conformada precisamente por organizaciones de sociedad civil para bajar la información del convenio a un nivel más entendible de las organizaciones y ver también cómo nosotros contribuimos a que los objetivos de este convenio pues se puedan realizar. Nuestra misión rápidamente es el asegurar más y mejores bosques para impulsar el desarrollo sostenible. Y nuestra visión es que los bosques se conviertan en grandes aliados para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, al ver esta misión y visión que tenemos, justamente nos enfocamos en que los bosques, al ser estos ecosistemas tan ricos en diferentes recursos, en biodiversidad, que nos dotan de servicios ambientales como oxígeno, la retención de agua del suelo, pues eso nos ha llevado justamente a trabajar para difundir sobre todo estos temas de biodiversidad, ¿no? Y bueno, ya entrando en materia del convenio, pues lo que platicaba Amelia en su presentación sobre los objetivos que tienen como Given México, es muy importante que ustedes puedan conocer de entrada de qué se trata el convenio, qué es, cómo nos lo comemos, cómo podemos entender para realmente que nuestras acciones desde el nivel más local, a veces como colectivos, como organizaciones de sociedad civil o como personas en lo individual, podamos ver cómo lo que hacemos en nuestro día a día puede contribuir justamente a la conservación de la biodiversidad. Entonces, para retomar de dónde viene el convenio, pues hay que regresarnos un poquito en la historia hacia la década de los 80, justamente pues viene el mundo de varios movimientos sociales, varios movimientos en favor de la naturaleza, movimientos que estaban enfocados en la conservación de parques, de áreas protegidas, pues valorar a la naturaleza de esta parte, desde esta parte estética, ¿no? Ha habido otros movimientos como los de la deuda por la naturaleza o derechos de campesinos, de granjeros, que justamente ven su labor totalmente vinculada a que la biodiversidad pues se conserve y se use de manera sustentable, ¿no? También por ahí en los 80s hubo un congreso mundial sobre áreas protegidas de la UICN. Les decía que la UICN es esta gran organización de las primeras organizaciones internacionales que surgieron, me parece que en los 40, en el 48, como una organización que buscaba precisamente agrupar a los gobiernos, a organizaciones de sociedad civil, al sector privado, hacia un mismo objetivo de conservación, ¿no? Entonces, esta organización realmente tiene una voz muy fuerte y fue de las principales influyentes para que se pudiera crear el convenio. Durante este congreso, precisamente, surgió la idea de pensar cómo proteger a la naturaleza, cómo conservar estas áreas protegidas, y esto influyó en el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es el PNUMA. Este organismo pues ya es de la Organización de Naciones Unidas, y entonces se empezó a hacer trabajo para empezar a crear el convenio. Las ideas que rondaban justamente en esa época, pues iban muy enfocadas al tema de desarrollo sostenible y cómo podríamos valorar a la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad económicamente realmente es muy difícil, pero al asociarla a procesos productivos, a sectores que dependen de ella, pues nos da realmente idea de cuánto podría valer, aunque es muy difícil. Entonces, en esta época se creó
un grupo especial de expertos sobre la diversidad biológica para empezar a discutir lo que sería el convenio. Y ya en los 90, este mismo programa decidió establecer un grupo de expertos jurídicos, ya que al ser este convenio un tratado internacional, pues requiere de la expertise de la gente que conoce de derecho, pero también de técnicos ya enfocados en biodiversidad para lograr tener un texto que pudiera tener como objetivos tanto la conservación como la utilización sostenible de la diversidad biológica. Cuando veamos los objetivos del CDB, vamos a entender un poquito más qué se tiene pensado por conservación y por utilización sostenible de la diversidad biológica. El PENUMA entonces preparó el primer borrador formal del el texto en sí, que se consideró ya para irlo aprobando en un comité intergubernamental de negociación ya en el 91. Como pueden ver, esto pues fue avanzando a lo largo de estos años, no fue un texto que salió, digamos, en un año, ya que eran pues los temas novedosos del medio ambiente, ¿no? Y ya para el 92, finalmente se aprobó el texto en Nairobi. El texto se llevó precisamente a firma de los países que quisieran pues sumarse a este esfuerzo durante la cumbre de Río. Pues esta cumbre, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de esta cumbre, la importancia que tuvo justamente para los temas del desarrollo sostenible, ya que durante esta cumbre, pues el objetivo era tener un entendimiento diferente del desarrollo. Anteriormente el enfoque de desarrollo estaba muy centrado en las aproximaciones económicas, pensando que desarrollo pues solo tenía que ver con riqueza monetaria, ¿no? Y ya al hablar de desarrollo sostenible, pues se hacía un énfasis en cómo países pues que precisamente estaban en desarrollo tenían que afrontar diferentes retos de la pobreza, del deterioro del medio ambiente para poder atender sus necesidades de desarrollo, ¿no? Entonces, pues igual no está de más mencionar otros instrumentos, otros documentos que surgieron en la cumbre de Río por la importancia que se tiene y porque nos da un contexto mucho más amplio de lo que es el CDB. Nos da mucha idea del lenguaje que se venía utilizando y que complementa en sí la labor. Entonces, por un lado se tuvo la Declaración de Río, donde precisamente se asientan todos estos enfoques del desarrollo sostenible como un paradigma, digamos, ya del desarrollo, donde el medio ambiente tiene que estar en armonía con el desarrollo económico, ¿no? Por otra parte, se tuvo la Agenda 21 o Programa 21, donde se referían acciones en diversas áreas del desarrollo sostenible que tendrían que llevar a cabo los países. Otro de los documentos importantes que surgieron en la Cumbre de Río fue la Declaración de Bosques. Si bien la Declaración de Bosques no es un tratado internacional, también dio principios pues generales para el manejo sostenible de los bosques alrededor del mundo. Ahora, ya hablando en temas de tratados legalmente vinculantes, ¿qué quiere decir legalmente vinculantes? Que obliga precisamente a los países que lo firman a cumplir con estas disposiciones. Si bien en el derecho internacional es un poco complicado pensar cómo hacemos que sea obligatorio para los países, puesto que no hay una sanción o un tribunal superior que pueda penalizarlos, se dice que son legalmente vinculantes porque se ejerce una presión internacional. Se podría hablar de algún otro tipo de sanciones que justamente estimular o incentivar a los países a que puedan cumplir con estas disposiciones, ¿no? Entonces, de estos convenios, los más importantes justamente fue el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ahorita está justamente la COP en Madrid, como ya habrán visto en las noticias. Por otra parte, el Convenio de Diversidad Biológica es el que se abre a la firma. ¿Qué quiere decir esto? Que los países signan el acuerdo, pero posteriormente muchos de estos tienen que pasar por un proceso de ratificación.
Y el convenio de lucha contra la desertificación, aquí se plasma justamente la iniciativa de que se negocie un tercer convenio para temas de desertificación. Pues como datos importantes, el convenio sobre la diversidad biológica, una vez que ya consigue la ratificación de las firmas que se establecieron para entrar en vigor, pues ya se adopta formalmente el 29 de diciembre del 93. Entonces, del 92 se abre la firma y en el 93 los países terminan de ratificar para entrar en vigor. México, nuestro país, pues fue uno de los primeros signatarios. México el 13 de junio del 92 en el marco de esta cumbre de Río y lo ratificó en el 93, ya que aquí en México los tratados internacionales tienen que pasar por un proceso donde el Senado justamente aprueba esta ratificación de convenios, ya que al firmar un tratado internacional, los países tienen que hacer ajustes muchas veces a su legislación o prefieren justamente cambiar legislaciones para poder estar en cumplimiento de las disposiciones de los tratados internacionales, como es el Convenio de Diversidad Biológica. Aquí les dejo también un link a una de las publicaciones del CDB, donde encontrar más información sobre la historia de cómo se conformó, cuáles eran los enfoques que estaban pues en discusión en esos años, y en la misma página pues pueden ver más información. Ahora, una parte que pues pareciera un poco aburrida, pero realmente si queremos incidir tanto en la discusión internacional del convenio como en la adopción de acciones a nivel nacional, subnacional, municipal y lo más local, pues es importante conocer qué es este convenio, ¿no? El convenio pues se conforma de un preámbulo. Todos los tratados internacionales por lo general tienen esta parte de preámbulo que son, les llaman considerandos, son los antecedentes que motivan a redactar este tipo de tratados. Y tiene 42 artículos más 2 anexos. Entonces, no vamos a repasar todos los artículos. Yo rescaté los que me parecieron más relevantes para que a la hora que ustedes pues puedan estar participando en las discusiones o motivando la acción desde sus colectivos, desde sus organizaciones o individual, puedan saber de dónde vienen todas estos principios, ¿no? En la primera parte del preámbulo, donde les decía que son los considerandos, pues se parte justamente del valor intrínseco que tiene la diversidad biológica. Cómo la diversidad biológica se vincula con nuestro día a día, con los procesos productivos, económicos, con cuestiones de salud, con la educación, con la investigación científica. Justamente es darle pues ese valor que pues aparentemente nosotros si no conocemos, si no estamos conscientes más bien de cómo funciona la biodiversidad, pues no lo vemos, ¿no? Otro punto importante es el tema de que es intercomún de toda la humanidad. Al hablar de biodiversidad, estamos hablando de que son comunes a todos, a todo el mundo, ¿no? La biodiversidad no conoce fronteras y hay muchos casos donde si afectas un ecosistema en algún, puedes estar afectando una especie, como es el caso de la mariposa monarca, ¿no? Aquí por eso les quise poner esta foto, uno de los ejemplos más claros, donde pues ustedes sabrán que la mariposa monarca migra desde Canadá, pasando por Estados Unidos, hasta llegar a México en un viaje de kilómetros, donde a final de cuentas las fronteras políticas entre países pues no cuentan. Sin embargo, aquí en México, si tuviéramos problemas más graves de los bosques donde llegan las mariposas, afectando precisamente todo su ciclo de reproducción. Afortunadamente vemos números de cómo se han ido recuperando los bosques a donde llega la mariposa monarca. Ahora, si bien estamos hablando que la biodiversidad es algo común, de interés común para toda la humanidad, hay que considerar el tratado también establece la soberanía que tienen los estados, los países, sobre estos recursos biológicos, ¿no? Aquí los estados precisamente pueden regular, pueden legislar
sobre cómo se utiliza en su territorio pues todos estos recursos. Entonces es un poquito como los dos lados de la moneda, ¿no? Mientras que son comunes a todos, pues cada estado tiene los derechos de hacer las regulaciones, de tomar las acciones o no tomarlas frente a la biodiversidad. Otro punto importante que rescato del preámbulo es esta parte que nos menciona que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminar a evitar o reducir al mínimo esa amenaza. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del principio precautorio. Este párrafo precisamente hace referencia a tal principio, donde, en otras palabras, lo que nos dicen es, no tenemos que esperar a tener pruebas científicas cuando amenazas están, que la reducción de la biodiversidad está sucediendo para tomar acciones. En eso consiste básicamente el principio precautorio. Y por otra parte, el convenio, si bien menciona la conservación ex situ, aquí hace énfasis a la conservación in situ. ¿Qué quiere decir esto? Conservar en el sitio, en el lugar. Es decir, conservar los ecosistemas donde de manera natural, de manera natural habitan la biodiversidad y pues es el conservar los ecosistemas, los hábitats naturales, nos lleva, por lo tanto, a conservar la biodiversidad. Bien, otros de los puntos también que son muy relevantes para ver las discusiones que suceden actualmente también tienen que ver con quién participa en la conservación y uso sostenible. Entonces, en uno de los párrafos se reconoce el rol que guardan los pueblos indígenas, comunidades locales en la conservación, ya que pues en muchos de sus sistemas tradicionales están totalmente vinculados al uso de la biodiversidad y tienen prácticas que son muy valiosas para continuar conservando, ¿no? Otro punto de los que más resalto en el convenio y que la verdad es poco visto en otros convenios, al menos ambientales, es el rol de la mujer. O sea, aquí el convenio de diversidad biológica, la verdad estaba a la vanguardia en reconocer los temas de género. Este párrafo, ¿no? La función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Y finalmente, además de la participación de los países hacia este fin, se reconoce al sector no gubernamental, las organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil. Entonces, el preámbulo ya nos da la entrada de quiénes pueden participar en estas decisiones y que lo vamos a ir viendo a lo largo de esto, bueno, más bien de la implementación, ¿no? Y las discusiones que ustedes van a ver actualmente sobre el CBD. Finalmente, otros dos puntos que rescato del preámbulo es este tema de ser conscientes de cómo la biodiversidad nos ayuda a satisfacer necesidades básicas de la humanidad, los alimentos, la salud, el crecimiento en sí, la productividad, tecnologías, tantos productos que vienen precisamente de los ecosistemas, de la biodiversidad. Aquí, por ejemplo, pues estas canastitas que son hechas por hojas de pino. Entonces, los bosques son de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y se pueden obtener muchísimas cosas, ¿no? Alimentos, fibras, madera, etcétera, ¿no? Y finalmente, el último párrafo de preámbulo que rescato es este de resueltas las partes a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras. Como ven, esto también hace referencia a el concepto de desarrollo sostenible que se tenía en esas décadas y que es el que ha prevalecido. El desarrollo sostenible está totalmente enfocado en conservar recursos actualmente y para el futuro. Ahora nos vamos con los artículos en sí del convenio. Ya ustedes tendrán tiempo de revisarlo de manera detenida, pero el primer artículo
entrada ya nos dice cuáles son los objetivos. Los 3 objetivos del CBD son la conservación, la utilización sostenible y el tema de participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de los genéticos. Aquí es muy importante que ustedes sepan, diversidad se entiende, digamos, a 3 niveles: a nivel de ecosistema, a nivel de las especies y al nivel de la genética, ¿no? Entonces, todo eso es biodiversidad, todo eso se puede conservar, se puede utilizar, pero ¿cómo lo hacemos de manera justa y equitativa cuando hay beneficios de pues procesar, por ejemplo, algún componente genético? En conservación es resaltar la idea de que hay ecosistemas que pues en los que no hay que ver ninguna utilización porque son ecosistemas de un alto valor, esas especies. En la utilización sostenible estamos reconociendo que el ser humano se vale de todos estos recursos para su vida, entonces no es no utilizar la biodiversidad, sino utilizarla de una manera consciente, racional, que generarse, que ponerse, y la participación justa y equitativa, sabiendo que precisamente los indígenas, las comunidades locales, muchas veces son poseedores de estos conocimientos, de estos recursos, eh, también tener sus beneficios, así como las empresas que procesan algún componente pueden beneficiarse económicamente de esto. Ahora me salto al artículo número 6. Este artículo va sobre las medidas generales a los efectos de conservación y la utilización sostenible. Aquí algo de lo que es muy importante es que cada parte contratante, es decir, cada país que firma el convenio, que lo ratifica y se adhiere, tiene que con una serie de acciones, ¿no? Entonces aquí viene que elaborarán estrategias, planes o programas nacionales. Precisamente en 2016 se presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Enbiomex, que se planteó con un periodo de 2016 a 2030 en alineación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, esta es la parte de cómo vamos viendo cómo cada país implementa el convenio, ¿no? Tenemos estos principios generales que vienen en el Tratado Internacional y cómo un país los baja a su contexto nacional a través de una estrategia, de un plan o de un programa biodiversidad para ver qué acciones tiene que llevar a cabo para cumplir con los objetivos que vemos en el primer artículo, ¿no? Ahora, otro punto súper importante es el apartado B, donde se habla de integrar la diversidad biológica en planes y políticas sectoriales o intersectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como ya les he venido diciendo un poquito, la biodiversidad se utiliza en diferentes sectores productivos. Entonces, ¿cómo hacemos que la Secretaría de Agricultura tome en cuenta el tema de biodiversidad a la hora que promueve políticas? ¿Cómo hacemos que la Comisión Nacional Forestal tome en cuenta la biodiversidad a la hora que promueve el aprovechamiento de los bosques? ¿Cómo hacemos que, no sé, la Secretaría de Energía en temas de minería, a la hora que se lleven a cabo las acciones, tomen las afectaciones que se pueden tener a la biodiversidad? Entonces, como pueden ver, aquí desde el convenio se ve muy claro cómo el tema de desarrollo sostenible se va plasmando a través de estos principios. Y pues vale decir que el tema de integración de la biodiversidad es el tema que México propuso en la COP13 que tuvimos en Cancún hace unos años, para darle mayor énfasis a la conservación de biodiversidad desde otros, que no sea solamente un tema de la Semarnat, de la CONAFOR, de la CONAP o de la CONAVI, al contrario, que se lleve a todas estas secretarías que pues utilizan la biodiversidad para poder funcionar. El siguiente artículo que resalto es el 8 y el 9, ambos artículos pues van bastante traste de alguna manera. El artículo
sobre la conservación in situ. Como les decía al principio, el objetivo del convenio es eso, la conservación de las especies en sus hábitats naturales. Entonces, el artículo se habla del tema de las áreas protegidas, el tema de la restauración de sistemas degradados, la recuperación de especies amenazadas y especies exóticas que llegan, se introducen a ecosistemas y son sus originales y terminan afectando a otras especies. Entonces, todo esto es muy importante para la conservación cuando es in situ. De este artículo, en la parte J, respeto y preservación de conocimientos e innovaciones y prácticas de comunidades indígenas y locales, es muy importante porque se desprende un grupo especial de este artículo 8J. Entonces, cuando escuchen el grupo de trabajo especial J, se refiere al artículo 8 del convenio, el apartado J, ¿no? Y va sobre el tema de las comunidades locales y pueblos indígenas, cómo participan en la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. El artículo 9, por otra parte, habla de la conservación ex situ, es decir, fuera de los hábitats naturales. Entonces, como vemos que hay trabajos también para la recuperación de especies, la recuperación de ecosistemas, la reintroducción de especies amenazadas. A lo mejor conocen programas aquí en México de los más famosos como el lobo mexicano, que justamente se ha ido recuperando y de hecho hace unos días vi la noticia de que ya no es considerada una especie extinta. No me acuerdo muy bien el término, pero más bien ahora es en peligro de extinción. Es decir, que a través de este programa de reproducción en cautiverio del lobo mexicano, se logró recuperar a la especie, se reintrodujo a su hábitat y ahora ya no se encuentra justamente en esta situación, pero sigue siendo una especie en peligro de extinción ya en su hábitat natural. Entonces, justamente este artículo va sobre eso. ¿Cuáles son los trabajos que tienen que realizar los países para poder recuperar pues, a la biodiversidad natural de sus ecosistemas? Otro de los artículos y de los temas que más suena actualmente es el de los recursos genéticos. Entonces, aquí también se resalta nuevamente la soberanía de los estados sobre los recursos naturales y también cómo se pueden crear condiciones, reglamentaciones para que otros países, otras partes, puedan tener también acceso a estos recursos genéticos. Como ustedes saben, pues la ciencia ha avanzado muchísimo al nivel ya de la genética y cómo se utilizan todo este conocimiento científico para mejoras en la vida, pero de tal forma que pueda ser también aprovechado por otros países que pues no han desarrollado todo esto, ¿no? Y el artículo 19 también va un poco en el mismo sentido, la gestión de la biotecnología y la distribución de beneficios. Entonces, cómo todos los desarrollos científicos pueden ser beneficiados otros países, pero siempre accediendo en condiciones justas y equitativas. Ahora, pues las acciones no pueden pasar si no hay recursos económicos. El convenio prevé el tema de un mecanismo financiero principalmente para proveer de recursos financieros a los países en desarrollo. Como les decía al principio de la historia del CBD, el contexto en que nace es justamente lo que les decía, ¿no? Cómo se estaba viviendo el tema del desarrollo alrededor del mundo, los temas de pobreza, de nutrición, de economía. Y pues precisamente si vemos el mapa del mundo, vemos que los países en desarrollo son los que tienen una mayor riqueza en cuanto a biodiversidad, pero justamente son los que tienen mayores problemas económicos, ¿no? Entonces, los países pues, desarrollados o industrializados pueden proveer o proveen, de hecho, recursos para que los países en desarrollo puedan llevar a cabo estas acciones. Y aquí vale la pena mencionar que tanto para la Convención de Cambio Climático como para la desertificación y para este convenio de diversidad biológica,
El mecanismo que existe es el GEF, no sé si lo han escuchado, se llama Global Environmental Facility. Es un mecanismo que se deriva del Banco Mundial y justamente a través de esta gran bolsa de dinero se distribuye a los países para diferentes proyectos ya en sí de biodiversidad, de cambio climático y de lucha contra la desertificación. Este también es un tema muy fuerte siempre en cada reunión de las COP, ya que pues los países están comprometidos, pero sin recursos difícilmente pueden operar estas acciones, ¿verdad? Ahora, el artículo 23 nos habla de la conferencia de las partes, que justamente es todo lo que escuchamos de COP, que es, digamos, la abreviación COP, que viene de Conference of the Parties. Este es de los más importantes. Va a haber oportunidad de que conozcan a fondo. Pau les va a explicar cómo se estructura todo esto y funciona. Y aquí, aparte de decir que quién forma la conferencia de las partes, ver quiénes pueden participar. Entonces, la conferencia de las partes no es más que la reunión de todos los países, de todos los estados que firmaron y ratificaron este tratado. Se reúnen, en el caso del CBD, cada 2 años para llevar a cabo discusiones que los lleven a decisiones que tienen que implementar ya en sus países. Ahora, en este artículo también se habla de observadores. En estas reuniones, pues hemos tenido oportunidad de participar precisamente bajo este estatus. No solamente los países pueden asistir organismos de naciones especializados, como podría ser la FAO o la UNESCO para temas de educación, o la Organización Mundial de la Salud para temas de salud, etcétera, ¿no? Participa también el Organismo Internacional de Energía Atómica. Pueden participar estados no parte, como es el caso de Estados Unidos, que pues nunca ratificó este convenio, ¿no? Pero de todas maneras asisten personas de Estados Unidos para estar presentes en las reuniones. Y finalmente, como les decía, los organismos no gubernamentales que tengan competencias. Entonces, también pueden participar bajo este estatus, por ejemplo, funcionarios de un nivel de gobierno estatal o municipal. Y el estatus de observador lo que implica es que tú puedes estar en las reuniones y participar con voz, pero sin voto. Ya a la hora de las decisiones, quien vota, quien tiene la voz de voto, son los países parte nada más. Sin embargo, pues al asistir se puede influir en los tomadores de decisiones para mover las discusiones hacia ciertos temas. Ahora, otra parte importante es el artículo 24, donde se habla de la Secretaría del Convenio o secretariado. No es más que la estructura administrativa del convenio para poder facilitar la organización de las reuniones de la COP, la logística. Preparan también informes ya técnicos para los ahora documentos en discusión, realizan arreglos administrativos, tienen la vinculación con otros convenios, por ejemplo, como el de cambio climático. Entonces, toda la secretaría es la parte de estructura administrativa para hacer que el convenio pueda funcionar. Hasta hace unos meses, la secretaria del CBD era Cristiana Palmer, pero recientemente nombraron a una secretaria como interina, que es de Tanzania, no me acuerdo el nombre, pero digamos que va a cumplir el periodo que quedaba, al parecer. El artículo 25, por otra parte, habla del órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico. El CBD puede tener diferentes órganos que traten temas ya en específico. Entonces, el convenio ya prevé este órgano científico que se conforma por los mismos países, solo que aquí la idea es que participen los funcionarios o los expertos técnicos en los temas, ya que las discusiones van sobre eso, sobre los temas técnicos. Aquí también se adoptan no decisiones, sino recomendaciones que se llevan a decisiones a la COP.
Y ellos también trabajan en temas de evaluaciones científicas y técnicas del estado de la diversidad biológica para informar sobre, sobre el estado de la biodiversidad y hacia dónde se deben dirigir las acciones. Entonces aquí les puse una fotito del SOPSTA 21, a donde tuvimos oportunidad de ir y ver pues directamente cómo funciona, cómo se toman las decisiones. Algo importante a resaltar que no les mencioné es que las COP en biodiversidad toman las decisiones por consenso. Entonces, hasta que no estén todos los países de acuerdo, no se toma una decisión, no es por mayoría. Bueno, nos vamos al artículo 26, donde se habla de informes, es decir, las medidas que adopta cada país para la implementación del convenio, ¿verdad? Entonces, México, por ejemplo, precisamente el año, si no me equivoco, presentó ya su sexto informe donde hace un reporte de todas las acciones que ha tomado. Mucho en referencia también ya escucharán las metas de Aichi, que son estos objetivos que se marcaron, y se hace referencia a cómo México está buscando cumplir con estas disposiciones. Entonces, México a nivel internacional es un actor que se ha caracterizado por ser pues cumplir con todas las disposiciones, promover, hacer difusión, y ya lleva su sexto informe. El primer informe nacional lo presentó en 2017, el segundo en 2001, 2005, 2009, 2014. Entonces, como se puede ver, realmente México es líder en el tema del convenio de diversidad biológica. Ya casi terminando, me voy al artículo 28, donde se habla de la adopción de protocolos. Los protocolos surgen a partir de la discusión de temas que revisten tanta importancia que hace necesario tener regulaciones adicionales sobre estos temas, ¿no? Entonces, hay dos protocolos actualmente, el de Cartagena sobre bioseguridad y el de Nagoya sobre el tema de acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización, ¿no? Entonces, el de Cartagena lleva un poquito más de tiempo. El de Nagoya es mucho más reciente, y de estos protocolos también recientemente surgió un protocolo adicional, que es el de Nagoya Kuala Lumpur, me parece. Entonces, estos protocolos también son tratados internacionales. Las partes del convenio de diversidad biológica pueden firmar o no, igual ratificar o no, estos protocolos que los obligan con nuevas disposiciones. Sí, el de Cartagena entró en vigor en 2003 y el de Nagoya en 2014. Entonces, como pueden ver, el tema de recursos genéticos con los avances científicos ha hecho necesario toda la regulación, porque para aterrizarlo un poquito más, podemos pensar en las farmacéuticas, que muchas veces obtienen insumos de la naturaleza. A la hora que los procesan y crean fármacos o vacunas o medicamentos, pues ellos desarrollan algo nuevo que venden y generan una gran riqueza, pero a lo mejor también ese conocimiento lo obtuvieron de alguna comunidad local que tenían ese conocimiento, pero ellos no están recibiendo ninguna ganancia. Entonces, de eso se trata. Estos protocolos son para regular temas ya muy específicos. El de Cartagena de bioseguridad es sobre los organismos genéticamente modificados, que en el texto en sí se habla de organismos vivos modificados. Entonces, como saben, son temas sensibles, todavía controversiales, pero que están regulados desde el nivel internacional, y todo esto se baja a nivel nacional. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Los anexos, los dos anexos que les mencionaba en sí son el primero refiere definiciones relevantes para el tratado, y el anexo 2 ya va sobre los temas de conciliación y arbitraje cuando existe algún conflicto entre las partes, entre los países respecto al cumplimiento del convenio. Entonces, pues como pueden ver,
puede parecer un poco tedioso leer todo esto, pero realmente esto nos va a informar de las acciones que tienen que tomar nuestros gobiernos para conservar la biodiversidad, para utilizarla de manera sostenible para el tema de los recursos genéticos y cómo esto lo vamos aterrizando a un nivel de estados, de municipios. Ahora ya en México, estados han hecho sus propias estrategias estatales para la biodiversidad y estación al convenio de diversidad biológica. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Pues te paso el micrófono, Amelia. Muchísimas gracias, Raquel, por esta presentación tan detallada. Creo que a todas y a todos nos está sirviendo muchísimo, porque estamos viendo detalles que no, que bueno, que quizás hace tiempo revisamos. Y esperamos también que a la mayoría de las personas que están tomando este webinario les sea de muchísima ayuda. Si tienen alguna pregunta, por favor vayan anotando en el chat o ténganla por ahí a la mano para que al final de la sesión podamos tener esta parte de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la participación de nuestra compañera Paola Ivanova Díaz. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, donde recibió el título académico tras la presentación de la tesis La cooperación internacional para la protección del medio ambiente ártico, una propuesta para la elaboración de un instrumento internacional vinculante. Paola se ha desempeñado tanto en el gobierno federal como en organizaciones de la sociedad civil. Ha trabajado en la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales del Semarnat y en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, así como en la Asociación Civil Pronatura Veracruz, donde apoyó en la implementación de un proyecto internacional vinculado a la restauración del ecosistema de manglar. También ha cursado diferentes diplomados, como el de Políticas Públicas y Evaluación por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el de la Dimensión Ambiental en el Diseño y la Ejecución de Políticas Públicas. Cuenta con una especialidad en Economía Ambiental y Ecológica cursado en la UNAM y actualmente estudia la maestría en Gobernanza Ambiental en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Paola ha participado en diferentes procesos al interior del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como es la COP13, la COP14 y SOSTA 21. Y además cabe mencionar que pues Paola es nuestra coordinadora de capacitación en Given México. Bienvenida, Paola, y adelante. Muchas gracias, Amelia. Voy a compartir mi pantalla ahora. Ustedes me dirán si ya se puede ver mi presentación. Listo. ¿Se pueden ver mi presentación? Aquí. Yo todavía no sé si lo demás. Todavía no. Ok. Listo. ¿Listo? Sí, listo. Perfecto. Sí. Bueno, ahora se ve el PowerPoint, pero ya, listo. Venga. Listo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. También quisiera agradecerle a Raquel por aceptar nuestra invitación para participar en este webinario y por supuesto a todas las personas que nos están escuchando de diferentes lugares. Yo quisiera profundizar con esta breve presentación en todo lo que ha comentado Raquel en sus diapositivas, que es súper importante conocer justamente todo el articulado que conforma el texto del convenio. Quisiera irme a algunos detalles como el tema de los miembros, la estructura del convenio, su funcionamiento, por supuesto, y los alcances que tiene, es decir, cómo vemos aterrizado la implementación de este convenio a un nivel nacional. Respecto a los miembros, como ya lo había compartido Raquel, actualmente el convenio cuenta con 196 partes. Cabe aclarar que por partes se entiende los estados, es decir, los estados-nación, los países y otras entidades con capacidad para celebrar tratados. Es decir, cuando estamos hablando de 196 partes, incluimos a 195 países más la Unión Europea. La Unión Europea cuenta como una entidad adicional con esta capacidad jurídica
para ratificar tratados. Entonces, en algunas ocasiones la Unión Europea pues negocian como bloque en algunas reuniones, pero también de manera independiente puedes ver a Alemania o a Francia pues en sus propias negociaciones. Eso es importante destacarlo, que compartes se refiere a 195 países más la Unión Europea. Los otros dos países reconocidos internacionalmente y que no han ratificado el convenio son, por un lado, Estados Unidos, que como también ya lo habían comentado, pues en un inicio Estados Unidos había impulsado de manera muy fuerte la creación de un acuerdo internacional que sirviera de paraguas para otros acuerdos ambientales multilaterales. Sin embargo, se empezaron a mezclar ahí algunas consideraciones sobre acceso y reparto de beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos y por lo tanto, pues por la presión de diversos sectores en Estados Unidos, pues Estados Unidos ya no apoyó el desarrollo de este convenio. Además de que también fueron muy críticos respecto al mecanismo financiero propuesto, ya que se creía que ellos iban a tener que estar apoyando de manera permanente pues a algunos países en desarrollo, digamos, de manera financiera, ¿no? Eso por un lado, Estados Unidos sí lo firmó en el 93 con el gobierno de Bill Clinton, pero hasta la fecha no lo ha ratificado. Y en el caso del Estado de la Ciudad del Vaticano, bueno, pues ellos simplemente por su política de neutralidad permanecen como estados observadores y pues no han firmado ni ratificado. También cabe resaltar que el CDB, el Convenio sobre Diversidad Biológica, es uno de los pocos acuerdos ambientales multilaterales que ha sido ratificado por casi todos los países del mundo. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Eso pues demuestra que hay un cierto interés y compromiso por los temas no solo ambientales, sino de biodiversidad. Ahora, para adentrarme un poquito en la estructura del convenio, desde un inicio, como lo vimos en el articulado, se tiene ya muy definido cuál es la función de la conferencia de las partes, que son Conference of the Parties, que son las COP que comúnmente conocemos, o la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo, o el órgano subsidiario SOPSTA, por ejemplo. En el caso de la conferencia de las partes, es importante destacar que este es el máximo órgano de decisiones. Cuando hablamos de reunión de las conferencias de las partes, estamos hablando de que justamente todos estos países, más la Unión Europea, se reúnen para dar seguimiento a las diferentes decisiones que se han tomado en un pasado. También otra de las funciones de la conferencia de las partes es que pueden crear órganos subsidiarios u órganos de expertos, además de que desarrollan reglas de procedimientos para la convención y adoptan el presupuesto y diferentes programas de trabajo. Entonces, básicamente todo lo que se dé al interior de convenio tiene que ser aprobado por las partes, porque a final de cuentas ellos son los que implementan todas las consideraciones o todas las decisiones que se tomen al interior. Otro órgano muy importante es la Secretaría Ejecutiva, que es precisamente este cuerpo administrativo que ayuda en la preparación de informes para presentarlos ante la COP, pero también se encarga del monitoreo al colectar y analizar los reportes de las partes. Es importante destacar que la COP siempre puede asignar labores adicionales a la Secretaría. Actualmente la Secretaría está en Montreal, en Canadá, y pues cuenta con un personal de aproximadamente 120 personas. Entonces ya se imaginarán para coordinar todo este convenio, pues 120 personas, a mi parecer, es un poco limitado, pero bueno, ellos se las arreglan para el día a día y para tratar de coordinar precisamente todo lo que ocurre al interior del convenio. Otro de los órganos importantes, bueno, el Convenio sobre Diversidad Biológica tiene dos órganos subsidiarios. Un órgano subsidiario es básicamente un órgano permanente creado por la Conferencia de las Partes y que apoya en la negociación de acuerdos al interior del convenio. En el caso del CDB, tienen dos específicos, uno que es SOPSTA y otro es SBI, esto es por sus siglas en inglés. Pero bueno, el primero, que es SOPSTA, es el órgano subsidiario para el asesoramiento científico, técnico y tecnológico, que básicamente está conformado por representantes gubernamentales y observadores, incluidas las ONG, y que su principal función es apoyar o dar asesoría técnica y científica para la aplicación del convenio.
SOPSTA también se apoya mucho de la plataforma, del trabajo de la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas, la IPBES, y lo que buscan básicamente es apoyar a la conferencia de las partes en una mejor toma de decisiones, o sea, que con toda esta información científica disponible, los países puedan tomar las mejores decisiones respecto a la implementación del convenio. Posteriormente, bueno, ya recientemente, de hecho hace algunos años, se creó el órgano subsidiario de implementación. Este fue creado en la COP12 en el 2014 y este órgano subsidiario de implementación tiene como función revisar los progresos en la aplicación del convenio y proveer medidas estratégicas para mejorar su aplicación. Tanto SOFSTA como SBI, sus funciones principales son emitir propuestas de decisiones que se aprobaran en la conferencia de las partes. Es decir, con este sustento científico más la visión estratégica o política de SOFSTA y SBI, pues se van a conformar propuestas de decisiones que a final de cuentas las partes van a aprobar o van a negociar. Otra entidad importante dentro de la estructura del convenio son los grupos de trabajo. Como ya lo había mencionado Raquel, el tema de artículo 8J es uno muy, muy importante respecto a conocimiento tradicional y, actualmente es un grupo muy activo respecto a las negociaciones del nuevo marco mundial sobre diversidad biológica. Otro cuerpo, digamos, que se definió desde casi un inicio es el mecanismo financiero, que básicamente está a cargo del GEF, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, que es una organización financiera independiente que proporciona financiamiento a países en desarrollo. Básicamente es la mayor fuente de financiamiento para proyectos destinados a temas de medio ambiente a nivel global. Entonces, a grandes rasgos, esos son los principales cuerpos que componen el convenio y cómo, o sea, y digamos, estos son los principales órganos que se coordinan para que haya o exista una efectiva implementación del convenio. Y también existen los protocolos del CDB. Un protocolo es básicamente un instrumento vinculante que incluye disposiciones complementarias para un tratado anterior, es decir, dentro del articulado, como ya vimos, tanto del CDB, hay algunos artículos que necesitaban, digamos, una mayor definición, un mayor detalle para su implementación, y de ahí surge, por ejemplo, el protocolo de Nagoya, que está basado en el artículo 15 sobre acceso a recursos genéticos y el artículo 8J sobre conocimientos tradicional. Por otro lado, también tenemos el protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, que, se basa de alguna manera en el artículo 19, así como el protocolo suplementario de Nagoya Kuala Lumpur, que forma parte del protocolo de Cartagena. Entonces, se van formando estos protocolos de manera de que las partes puedan tener una mejor guía o mayor detalle de cómo se van a ir definiendo estos artículos que a lo mejor quedaron muy, muy amplios o no se sabe muy bien cómo se van a implementar. Entonces, la idea de estos protocolos es dar esa gran guía a todas las partes. Tal vez ustedes también han escuchado de las COP-MOP, que son básicamente las Conference of the Parties, pero MOP se le asigna a las reuniones de las partes de los protocolos, porque muchas partes han firmado, ratificado el convenio sobre diversidad biológica, sin embargo no han ratificado a lo mejor el protocolo de Nagoya o el protocolo de Cartagena. Entonces, ahí también cambia un poco la dinámica, porque no son las mismas partes en todos los protocolos y en el convenio. Ahora, respecto al funcionamiento, quisiera comentarles rápidamente, de esto vamos a hablar mucho más a detalle, porque quisiéramos también comentarles cómo es la dinámica dentro de una conferencia de las partes. Entonces, la reunión de la conferencia de las partes se lleva a cabo cada 2 años. Hasta el momento hemos tenido 14 conferencias de las partes. Y algo muy importante es que cada 2 años se establece un presidente. Normalmente es el país huésped de la COP, que usualmente esa presidencia es asumida por el Ministerio o la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, por ejemplo, en el 2016 México asumió la
presidencia de la COP y en el 2018 se la cedió a Egipto y el año que viene Egipto va a cederla a China. Entonces, una de las funciones de justamente de la presidencia es que tiene el poder de influenciar la dirección y las prioridades de los diferentes procesos de negociaciones, es decir, tienen un peso más político y de liderazgo. Entonces es muy importante que este presidente realmente asuma esa responsabilidad y ese compromiso por llevar o sacar adelante todas las decisiones que fueron aprobadas previamente. También quisiera comentarles respecto al tema de la representación y en qué lugar se realizan las conferencias y todo, pues cabe destacar que en teoría debería realizarse en las 5 regiones de Naciones Unidas. Sin embargo, pues esto depende mucho de la disponibilidad de recursos y también de la disponibilidad de personal debido a la logística que implica organizar una conferencia donde asisten a veces hasta más de 3.500 personas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de África o de Europa Oriental, pues solamente se han llevado a cabo una COP en cada región, pero pues es muy diferente de la región de Asia-Pacífico y de Latinoamérica, que como pueden ver en el mapa, pues ya ha sido más numerosa o numeroso el número de COPs que se han realizado. Y bueno, nada más como algunos hitos que quisiera resaltar en esta línea del tiempo, por ejemplo, en la COP1 en 1994 se creó el mecanismo de facilitación que es Clearinghouse Mechanism, que es un mecanismo básicamente para el intercambio de información científica y técnica que pueda apoyar a las partes en una mejor toma de decisiones. O, por ejemplo, en la COP4, cuando se establece el grupo de trabajo sobre artículo 8J, o en la COP10, esto es muy importante, en el año 2010, se adopta el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que es el que está activo actualmente y cuyos resultados se van a presentar el año que viene. Y bueno, otra cosa muy importante para México es que en la COP13, en el 2016, México impulsó, digamos, o fortaleció esta agenda de integración de la biodiversidad que pues el CDB ya lo tenía considerado de alguna manera, pero no estaba materializado en estrategias o en políticas nacionales. Entonces México desde entonces lo ha impulsado de manera muy fuerte en algunos sectores primarios, agricultura, forestal, pesca e incluso turismo, y en la COP14 incluso ya se llegaron a aprobar otros sectores como minería, infraestructura, salud, y la idea con esta integración de la biodiversidad es que justamente puedan incorporarse consideraciones de biodiversidad en el desarrollo de estos sectores. Entonces, bueno, esto es como muy importante, es un parteaguas, al menos de México como presidente, ese ha sido uno de sus grandes legados. Respecto a los órganos subsidiarios, como ya lo había comentado, son de los cuerpos más importantes, dado que, por un lado, tenemos al órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico, que va a proveer de esta base científica a las partes, pero también tenemos el órgano subsidiario de implementación, que también provee una visión más política. Estos órganos se reúnen en el periodo intersesional, que es justamente en el periodo entre las dos COP, es decir, en 2 años. El SOPSA se reúne al menos una vez al año, es decir, 2 veces por periodo intersesional, y SBI, dado que es de reciente creación, pues hasta el momento solamente se ha reunido en 2 ocasiones. El año que viene, previo a la COP15, se van a llevar a cabo estas reuniones de SOPSA 24 y SBI 3, en donde pues se van a proveer estas propuestas de decisión que la COP podrá negociar o posteriormente aprobar. Normalmente estas reuniones se realizan en Montreal, donde está la sede de la Secretaría. Por cuestiones logísticas se realizan en la Organización de Aviación Civil Internacional y bueno, pues por cuestiones también financieras es la manera más fácil de hacerlo, ¿no?
Y de manera general, ¿quién participa en las conferencias de las partes y en las reuniones de los órganos subsidiarios? Podemos dividirlo en tres partes, en tres categorías. Por un lado, las partes que tienen voz y voto, es decir, los 195 países más la Unión Europea. Los no partes, que básicamente son los países que no han firmado o ratificado, es decir, Estados Unidos y el Estado de la Ciudad del Vaticano, y todos los observadores, que incluyen organizaciones no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, la academia, agencias de Naciones Unidas, organizaciones de jóvenes como Given, organizaciones de mujeres y, de manera muy importante, pueblos indígenas y comunidades locales. Estos dos últimos tienen voz, sin embargo no tienen voto. A pesar de que no tienen voto, es importante mencionar que tienen pues bastante influencia en el desarrollo de las negociaciones, y depende de los temas, depende también la influencia y la participación que tengan. Entonces no es como algo, como que las negociaciones son aisladas y las partes realmente no tengan ningún contacto con el resto. Al contrario, los observadores siempre están muy al pendiente, y qué bueno, de todo lo que ocurre a puertas cerradas, para que pues las negociaciones salgan, digamos, lo mejor posible y en beneficio de la implementación del convenio. Bueno, y ya nada más por último, pues bueno, la pregunta de, bueno, ¿y qué van a hacer a la COP? Y bueno, y se reúnen y se conocen y todo, pero ¿qué pasa al final? Bueno, al final lo que pasa es que en cada conferencia de las partes se aprueban las famosas decisiones de la COP. Estas decisiones de la COP son básicamente textos legales con fuertes implicaciones y compromisos políticos. Y como ya había dicho Raquel, pues es un convenio vinculante, pero realmente no hay como alguna sanción o algún tribunal que pueda estar presente en caso de que no se cumpla todo lo dicho. Entonces, más bien es una cuestión de presión internacional y estas implicaciones y compromisos políticos. Dentro de las decisiones de la COP, ustedes van a poder encontrar acciones muy concretas, objetivos específicos y otras obligaciones que las partes deberán implementar a nivel nacional. Hasta el momento se han aceptado desde la primera COP pues más de 360 decisiones, entonces son bastantes compromisos que están ahí pues ya aprobados, ¿no? Y bueno, ¿cómo se materializa esto? O sea, es un documento muy bonito, muy bien escrito y todo, pero ¿cómo se materializa? A final de cuentas, tenemos, por ejemplo, aquí en la diapositiva el ejemplo de una decisión que se dio en la COP9, que pues fue muy importante para la creación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las metas de Aichi, que a su vez desencadena procesos a nivel nacional, como la creación de estrategias nacionales de biodiversidad, que como saben México la actualizó en 2016, está disponible en línea, también la pueden consultar, pero no solo es la estrategia, sino también un plan de acción con periodos ya muy específicos de implementación, con actores involucrados. Entonces, todas estas decisiones que pues en papel se ven muy bien, la idea es que quiero que ustedes se lleven, es que esto realmente se puede materializar. La cuestión es que hay que estar también muy al pendiente de todo lo que ocurre en las negociaciones, y por supuesto que no es un trabajo unilateral, no es un trabajo nada más de un gobierno, es un trabajo conjunto. Como vimos, pues son muchas partes, ¿no? Son muchas partes que a final de cuentas pues trabajan por un objetivo. Entonces, la idea es que es un trabajo conjunto para poder llegar a resultados que se puedan materializar en estrategias de este tipo y que tengan un impacto a nivel local, ¿no? Bueno, justamente quería también invitarlos, ya nada más para terminar, a conocer más sobre el convenio. Ustedes pueden conocer, la página está disponible en diferentes idiomas, incluido el español. Pueden conocer todas las decisiones que se han dado desde la COP1, todas las decisiones todas las recomendaciones de decisión de las reuniones de SOPSTA, de SBI, las decisiones del protocolo de Cartagena, de Nagoya, y bueno, en fin,
todo lo que ha hecho el convenio. La página es bastante transparente en ese sentido. Y además quisiera invitarlos, justamente en la página, aquí les dejo este link, en la página hay una plataforma de aprendizaje de la biodiversidad donde van a poder encontrar cursos sobre bioseguridad, acceso a recursos genéticos, economía, comercio, áreas protegidas. Estos cursos son gratuitos y hay muchos, hay en varios idiomas, incluidos también el español. Y bueno, esa sería como una invitación de mi parte para que ustedes puedan acercarse más, además de pues explorar la página y ver todo lo que está ocurriendo ahora de manera pues muy importante frente al desarrollo del nuevo marco mundial sobre diversidad biológica pues 2020. Y bueno, eso sería todo por mi parte, les agradezco mucho y pues bueno, y estamos aquí para cualquier pregunta que puedan tener. Listo, muchas gracias, Amelia. Muchísimas gracias, Paola, por tu presentación. Ahora entonces vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. No pusieron en el chat, no veo yo alguna pregunta. Entonces les pediría a las personas que están aquí presentes en el webinario, si tienen alguna pregunta, pues que la hagan directo, por favor, si pueden abrir su micrófono o en su defecto, pues que la escriban, por favor. Se vale preguntar todo, porque el objetivo de estos webinarios es que aprendamos. Lorraine nos comenta que todo estuvo muy claro. No sé si Emilio, Diana, Úrsula tengan alguna pregunta. Pues igual preguntar cómo ha sido desde Given posicionar los temas de juventud en el CDB, ¿no? O sea, cómo les ha ido y cómo lo han logrado o qué han logrado. Vale, si quieres, ahorita pasamos a esa pregunta, porque tenemos una acá de Elisa Trujillo que dice, ¿cómo se encarga el SBI de la implementación? Para Paola o Raquel, quien quiera responderla. Sí, yo puedo comentar que básicamente el papel de SBI es justamente, en la práctica es una revisión de todos los avances que han tenido los países respecto a la implementación del convenio, es decir, revisión de reportes y justamente la idea de esta revisión de reportes es proveer de estrategias que puedan fortalecer esta implementación. Entonces, en la práctica funciona así. Son una serie de recomendaciones que la COP se espera tome en cuenta. Pero bueno, es básicamente eso, ¿no? Es una lectura también de cómo han sido los avances hasta el momento y cuáles pudieran ser los mecanismos para fortalecerlos. No sé si Raquel quisiera o tú, Amelia, quisieras agregar algo más.
Raque, adelante. Pues quizás a lo mejor como ejemplo, digamos, para traducir un poco, justamente explicó que el SOPSTA es un trabajo más técnico, más científico, por ejemplo, del análisis de cómo está la biodiversidad, cuáles son las tendencias, cuáles son los reportes científicos, y esto en el SBI se traduce en decisiones ya políticas, ¿no? El SOPSTA informa sobre los datos científicos, sobre la ciencia, y el SBI toma ya, bueno, no toma decisiones, sino que hace las recomendaciones políticas sobre esta información para entonces dictar estas recomendaciones de directrices de dónde se tendrían que mover las acciones de eso, de implementación, ¿no? Creo que por ahí sería. Vale, muchísimas gracias. También nos comenta acá, y bueno, responde Lisa, que ya le queda un poco más claro. Y Lorraine nos comenta, muy interesante conocer cómo los trabajos realizados a todos los niveles se vinculan. Por ejemplo, las estrategias estatales de biodiversidad. Y creo que este comentario también, solamente para complementar la respuesta de mis compañeras, es que justo el SBI lo que va definiendo los temas que se tratan tanto en SBI como en SOPSTA se dividen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en SBI vemos esta parte de instrumentos, mecanismos de financiamiento, mecanismos de reporte. Entonces, y así es la forma en cómo se ocupa de la implementación. Y una de estas es que, como desde que nos mencionaba Raquel con el artículo del propio convenio, ahí ya estaba establecido, aunque no a detalle, pero de manera general, que los países deberían de tener ciertos instrumentos, ¿no? Entonces ya ponerle un nombre y un apellido, el SBI es quien se encarga de eso, para definir de manera concreta cuáles serían esos instrumentos. Y simplemente para compartir un poco con la pregunta que nos hacía Emilio, pues eso, la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, la verdad, un poco como comentaba Paola, en el carácter de observadores que no tenemos voto, pero tenemos voz, es que sí tenemos bastantes posibilidades de incidir en las negociaciones y mucho lo hemos aprendido también de la mano con Alianza y junto con Raquel, que si queremos incidir en las decisiones que se toman en estos procesos, no esperamos a que hasta las negociaciones, sino que desde antes las propias dependencias nos piden a la sociedad civil insumos respecto a ciertos temas en concreto. Por ejemplo, para este último SOPSTA, algunos temas que se trataron fueron cambio climático, los vínculos entre la naturaleza y la cultura, el tema de carne silvestre, que antes se llamaba bushmeat, pero ahora se me acaba de ir el nuevo concepto. Entonces, si nosotros tenemos algo que queremos insertar en las negociaciones o una recomendación específica, por ejemplo, la red global estamos impulsando que en el nuevo marco global se reconozca como principio, pero también como target en casi como indicador en casi todas las metas, el principio de equidad intergeneracional. Pues durante todo el año estamos promoviendo esa idea, tanto en textos, nos acercamos a nuestras delegaciones, nos acercamos con delegaciones que tienen una visión parecida, platicamos con ellos. Si tenemos una propuesta concreta, pues se las hacemos llegar. Y esto tiene que ver mucho, como comentaron mis compañeras, con estos 2 años de aprendizaje colaborativo que hemos tenido. Y pues en eso estamos. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Preguntas. Hasta luego, Luis. Qué bueno que te sirve. Entonces nos vamos a hacerles llegar estas presentaciones y la grabación del propio webinar para que se queden los comentarios. Saber a partir cómo pudiéramos tener una incidencia. Pues si tienes, Yadira, si tienes menos de 29 años, te invitamos a integrarte a la
menos de 30 años, te invitamos a integrarte al capítulo México de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad. En el correo que enviemos, bueno, puedes mandarnos un mensaje directo al Facebook o esperar al correo en el que les vamos a enviar los materiales. Ahí mismo también les explicamos cómo hacerse miembros, pero si no tienes la edad, pero colaboras en alguna organización civil, entonces podría ser parte de la Alianza Mexicana por la Biodiversidad, y de igual forma en ese correo te podemos hacer llegar los datos de esta organización, bueno, de esta alianza de organizaciones. Diana nos comenta, gracias, muy buena exposición e información. Úrsula también agradece, y Lorraine. Ya solamente para cerrar, quisiera pedir a nuestros ponentes, bueno, agradecerles primero y pedirles que pues nos dijeran una conclusión sobre el tema que estamos, sobre el convenio y su importancia. Por favor. Hola, pues a mí me da mucho gusto que podamos seguir difundiendo el convenio porque, bueno, ahorita está la COP de cambio climático y salen muchísimas periodísticas, mucho más que de biodiversidad. Y como vimos en la historia del convenio, pues realmente surge en el mismo contexto que de la de cambio climático, pero en realidad no ha tenido como la de cambio climático. Entonces, yo invito a ustedes por continuar con este esfuerzo desde Given para que más personas jóvenes conozcan de qué se trata y puedan ayudarnos tanto a difundir como a implementar las acciones desde su propia actividad, que como pueden ver a lo largo del articulado del convenio, pues se alinean, ¿no? A lo mejor el trabajo luego lo estás pensando como para cambio climático, pero más bien cómo a biodiversidad. Y pues recientemente de los temas que han surgido son estos vínculos entre el convenio de biodiversidad y de cambio climático, cómo las acciones se fortalecen entre sí, se sentan, y que podamos ver a la biodiversidad como un recurso mucho más valioso que si lo vemos de manera simplista como plantas y animales, ¿no? Realmente el texto desde el 92 tiene puntos muy claros sobre lo que es el desarrollo sostenible, cómo se le vincula esto y por qué es importante. Pues muchas gracias por escucharnos. Saludos a todos. Muchas gracias, Amelia y Raquel. Pues sí, también nada más comentar que en el caso de Given México, para nosotros es muy importante el tema de la comunicación, de la difusión, de poder dar a conocer todo el trabajo del convenio, todos los compromisos y de qué manera nosotros podemos insertarnos en los diferentes procesos de toma de decisiones, que no es algo realmente que vemos como muy lejano, allá los gobernantes o los políticos reuniéndose y tomando decisiones en lugares que alejados. O sea, creo que hay una manera correcta de acercarnos, hay una manera en la que podemos incidir, y pues nada, o sea, también invitarlos a que difundan esta información, a que den a conocer qué es la biodiversidad, qué es el convenio, en que ustedes mismos se informen o nos informemos más al respecto, que aprendamos juntos en este proceso, y también invitarlos a que si ustedes tienen algunas otras propuestas de temas o si quieren que se vuelva a dar esta presentación con mayor profundidad, con mayor detalle, pues también nos lo hagan saber. Para nosotros, como lo comentaba en un inicio, es muy importante que justamente este tema de capacitación esté muy bien, digamos, o sea, que esté fortalecido, porque pues bueno, el conocimiento es poder, ¿no? A final de cuentas. Entonces, pues nada, invitarlos a acercarse más a nosotros y al trabajo del convenio.
Súper, pues les agradecemos a nuestros ponentes, a Raquel Jiménez y a Paola Díaz por compartir su tiempo y su conocimiento con todas nosotros. Y también les agradecemos muchísimo a todas ustedes que se conectaron. Les invitamos a seguirnos en redes sociales y pues en breve les estaremos enviando la grabación y las presentaciones del día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego.